que a Dios le gusta. A Dios le gusta. Le van a achacar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo puedo yo condenar a quien Dios perdonó? ¿Cómo puedo yo enojarme con un gusano así chiquito que se comió la raíz de la calabacera y la calabacera se seca? ¿Cómo puedo yo decirle a ese gusano, usted es del diablo? ¿No? Y cuando le pegaba el sol en la pura frente al profeta, que posiblemente era calvo, está que se muere. Pero esas son, Manuel, en México tenemos un número de cuenta, pero no puedo dártelo en este momento porque no lo tengo. Si me escribes a mi celular, más 506-8919-5923, te lo doy. Escucha esto, porque es poderoso. Esto es fuerte. Soy el profeta de Dios que hago metido en el vientre de un pez. Esto huele horrible. Esto huele muy mal. Esto huele los jugos gástricos, todo el proceso de la descomposición de los alimentos. Pero es Dios el que lo llevó allí. Y parece que los caminos de Dios no huelen a jazmín. Parece que los senderos por donde Dios nos lleva a veces son difíciles. A veces no huelen bien. A veces son tan duros. ¿Usted se imagina lo que es que a usted lo restrieguen con un hisopo? Tiene que doler. Tiene que haber hasta sangre porque la piel se rompe. Escúchame, Venezuela. Porque el gran pez que te tragó no venía de parte del diablo. Y mi rey te va a vomitar en la tierra donde la gloria de Dios va a resplandecer sobre ustedes. Dele compartir, usted que está en Colombia, usted que está en Costa Rica, usted que está en Panamá, usted que está en el mismo Venezuela, usted que está en la Argentina, usted que está en México, usted que está en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en algún lugar de esos, usted que está en Estados Unidos, en Nueva York, dele compartir. Hoy Nueva York tiene un inquilino nuevo. ¿Alguien sabe cómo se llama? Es un señor de apellido Maduro Moros. Es el nuevo inquilino de la ciudad de Nueva York hoy. Escuche esto. Cuando le cobran el impuesto a Jesús, Jesús le dice a Pedro, vaya y pesque. Y en el pez que usted va a sacar, ¿usted se imagina lo que es darle lecciones a un pescador? ¿Usted se imagina lo que es enseñarle a un pescador cosas que nunca ha visto en su vida? El problema es que este pescador llamado Pedro, a quien Jesús manda que pesque y que cuando pesca, dice que encontrará en la boca del pez 2 monedas. Pero parece que Pedro ya no tiene mucho problema. Parece que Pedro entiende, porque Pedro ha visto panes y peces reproducirse en el desierto. Los peces no se reproducen en el desierto. Los peces se reproducen en el agua. El pan se reproduce en la panadería. Pero este Pedro ha visto que los peces y los panes se reproducen en el desierto. Este Pedro ha visto cómo el pan sobra y cómo crece pasto en el desierto. Porque si usted lee la Biblia, dice que los mandó a que
a que se recostaran en el pasto. Si estaban en el desierto, ¿cómo podía haber pasto? Parece que el milagro también fue que creció pasto en el desierto. Ahí se la dejo en el nombre de Jesús. ¿Ves qué fuerte es esto? Entonces, lo que estoy diciendo es que vamos a estar en medio de milagros que no tenemos idea. Pero mi Dios, mi Rey, mi Señor, va a hacer que los cielos se abran sobre su vida. La bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob va a venir sobre su casa, va a venir sobre sus hijos, va a venir sobre su familia. La bendición de Dios vendrá sobre ustedes. Vendrá sobre ustedes. Usted se imagina cuando Pedro le abre la boca al pez y encuentra 2 monedas. ¿Cuándo recogió ese pez esas monedas? Parece que ese pececito había sido preparado desde antes de nacer, porque Dios todo lo tiene preparado desde antes. Y la bendición tuya está preparada desde antes. Lo que el Padre va a poner en tus manos está preparado desde antes. Lo que mi Rey va a hacer con tus hijos está preparado desde antes. Lo que mi Rey va a hacer con tu familia está preparado desde antes. Lo que mi Rey va a poner en las manos de los tuyos está preparado desde antes. En el nombre de Jesús. Aleluya. Ese es el Dios suyo. Ese es el Dios mío. Es el Dios que ayuda, es el Dios que levanta, es el Dios que pone y abre camino donde no hay. Es el Dios que hace resplandecer su gloria donde antes no había gloria. Ese es Dios. Ese es Dios. Comprender, porque es pecado decir, ¿podrá Dios hacer esto? Es que es una importancia muy grande comprender esto. Es un gran pecado decir, ¿podrá Dios hacer esto? Sí, Señor. Sí, Señor. No solo puede eso, puede todo. Puede todo, mi Rey. Puede todo, mi Señor. Vea qué fuerte es esto. El Señor, hay momentos donde el Señor llama al pueblo y le dice al pueblo, dame lo mejor que tienes. Dame lo mejor que tienes. Dame lo mejor que tienes. ¿Por qué Dios pide que nosotros demos? No es porque Dios nos quiere quitar algo. Por ejemplo, esto lo aprendí con el apóstol André. Por ejemplo, la bendición no está en dar. La bendición está en no retener cuando Dios nos pide algo. Escuche esto. La bendición no está en dar. La bendición está en no retener cuando Dios nos pide algo a nosotros. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y mire, mi amado hermano, mi amada hermana, si a usted le molesta algo, suéltelo. El Señor está a las puertas. No podemos seguir con esa misma actitud, que estoy enojado, que es que fulana me hizo esto, me la va a pagar, es que de mí nadie se burla. Hermano, suelte eso. Suelte eso en el nombre de Jesús. Se lo pido en el nombre de Jesús, suéltelo. Suéltelo en el nombre de Jesús. Deje la venganza, porque la venganza no le pertenece a usted, le pertenece al Señor. Deje de querer cobrar cosas que usted no tiene que cobrar. Suelte eso, estamos en un año nuevo. Hay que soltar esos resentimientos, esos enojos, esas iras, esos pleitos, esas trifulcas que tenemos en el corazón. Hay que soltarlas en el nombre de Jesús, porque eso no conduce absolutamente a nada. A nada. Mire lo que la Biblia dice. Dice la Biblia que el pueblo tentó al Señor en el desierto. ¿Usted se imagina
después de haber visto tanta cosa grande, el pueblo tienta a Dios. Porque parece que Dios no lleva al pueblo al desierto para que huyan de la tierra de Egipto. Dios los lleva al desierto y los hace pasar hambre para probar lo que hay en el corazón. Gracias, hermana, por darnos la cuenta, para el hermano que pidió la cuenta. Por ahí está Anli Peltroche, mujer de Dios, que Dios te cuide en el nombre glorioso de Jesús. Por eso dice el Señor, me tentaron en el desierto, generación deleitosa e inestable, que no entrará en mi reposo, a menos que crean mi palabra. Mis amados niños, niñas del Rey de Gloria, es tiempo de creer. Haga un esfuerzo gigante y crea. Si usted todavía siente que no puede perdonar, póngase la mano en el pecho y dígale a Dios, Señor, yo quiero arrancar esto. Y si alguna vez un pastor le hizo daño, yo le pido perdón en nombre de ese pastor. Le pido perdón en nombre de ese pastor, en el nombre de Jesús. Y si a mí me mataron un primo, ok, qué triste eso. Hay que perdonar. Hay que perdonar. Y si alguna vez yo, Rafael Ramírez, le hice daño a usted, le pido perdón en el nombre de Jesús. Porque a veces uno hace cosas que las hace consciente y a veces las hace inconscientes también. Le pido perdón en el nombre de Jesús. Escuche esto. Escuche esto. El centurión parece que se le revela algo porque tiene un siervo enfermo en casa, pero el centurión le dice a Jesús, solamente di la palabra. Amados, la palabra ya fue dada. La palabra está fluyendo por las naciones de la tierra. La palabra fue dada en el nombre glorioso de Jesús. La palabra fue dada. El profeta aquí se detiene y le dice a Acab, aquí no lloverá por mi palabra. Aquí no lloverá por mi palabra. No lloverá. No lloverá por mi palabra. No lloverá. No lloverá. Y aquí el centurión le dice a Jesús, di la palabra. Y Jesús le dice a Pedro, vaya y pesque. Dios le da orden a un gusano para que se coma la raíz de la calabacera. Dios le da orden a un pez para que se trague a Jonás. La palabra fue dada. Agárrela y diga con toda su fuerza, la palabra me pertenece a mí. En el nombre de Jesús. La palabra me pertenece a mí. Pero para eso hay que estar delante del Señor y oírlo a Él. Usted y yo necesitamos escuchar al Señor. Por eso el profeta se detiene y él dice, oiga bien, él dice, es que a mí me habló el Señor. A mí no me habló el vecino, a mí me habló el Dios de los cielos. Y me llama mucho la atención cuando está Pablo en el naufragio